Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión voy a continuar con el tema de la simbología, con un capítulo que va a ser bastante práctico, y lo haré a través de la imagen que llamo el sabio desnudo, ya que contiene los tres tipos de símbolos. Tiene símbolos arquetípicos, tiene símbolos por acuerdo, que serían las letras, las palabras, los símbolos del zodiaco, y tiene símbolos ideomatemáticos, que sería el símbolo arriba a la derecha, que es llamado la llave del conocimiento. Eh, Se podría decir que el conjunto de arquetipos que contiene esta imagen, a excepción del racimo de uvas que está en el centro del símbolo, todos en conjunto engloban una especie de mensaje. Tenemos al joven vestido con toga y birrete, tiene hojitas de parra saliendo de él, y pues la ropa eh, básicamente es para protegernos del clima, es un recurso de defensa. Entonces nos dice esta imagen que lo único que este chico tiene como defensa es el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues el conocimiento del orden divino, que está plasmado en el símbolo de la llave del conocimiento. Vemos este par de jaguares, bestias, que giran alrededor de él, lo merodean, como lo harían los buitres esperando a que la presa muera, que representaría a estas personas que están a la espera de verte cometer un error. Eh, Tenemos esta mala costumbre de que algo que era blanco por una sola mancha se vuelve negro automáticamente. Tenemos problemas para manejar eh, los matices, los grises de las cosas. Y suele pasar que la gente, por ejemplo, como yo, que trata de vivir desde la virtud, eh, por alguna razón somos seres imposibles para cierto tipo de personas que generalmente tienen la cualidad de ser muy egoístas. Entonces la gente que vive o promulga el discurso del altruismo se condice con la forma que ellos encuentran que es natural de vivir. Básicamente la existencia del altruista para el egoísta es prácticamente una blasfemia, es una ofensa contra su propia existencia. Entonces las bestias están siempre a la espera de que cometas un error para que, gracias a ese error, señalar que todo lo que has hecho, toda tu obra, todo lo que haces, todos tus actos están errados. Eh, Más abajito, en la primera franja de la imagen abajo, vemos unas especies de autoridades. Vemos a un hombre de un gorrito negro alto que podría ser un juez. Tenemos ahí un cardenal o un obispo, un papa, un sombrerito negro que no se alcanza a ver quién es, como oculto entre las sombras, que ya sabemos a quién representaría ese sombrerito negro. Sabemos que eh, el juez y los sacerdotes o el papa representan las autoridades, pero la mujer del gorro, que dice salvación, es un mensaje un tanto oculto, ya que sería una referencia a la divinidad de lo femenino, que es la misericordia. Como
Toda acción tiene una reacción. No importa qué tanto se ensañe la oscuridad con un representante de la luz, porque todo ese dolor, todo ese sufrimiento que ese ser de luz tenga que pasar, a las finales simplemente va a ser una forma de depurar su propia oscuridad, y más que hacerle mal, lo están ayudando a ser más limpio, a tener una mayor claridad, una mayor pureza, una mayor convicción, una mayor entrega incluso a su misión, al darse cuenta de que sí le afectas a la oscuridad, que le desagradas a la oscuridad. Entonces, atrás tenemos a este señor que también tiene hojas de vid en la cabeza, representando que ahí estarían hablando del sabio, eh, no, más que nada del intelectual quizás, el que ya está posicionado en una situación en la que se le ve como un intelectual y se le reconoce como tal, que podemos ver que se duerme porque ya cree estar listo, no necesita escuchar lo que el joven tiene que explicarle, lo que le viene a enseñar, porque según él ya está todo listo. ¿Qué sería lo que sucede actualmente con la base filosófica griega y pasando luego por un montón de otros filósofos, llegando a Nietzsche y los de ahora, en donde supuestamente son la base de la filosofía, pero realmente la filosofía debería ser, la base de la filosofía debería ser el entendimiento de la conciencia, lo que motiva la conciencia, lo que es la voluntad, eh, el crisol capacidades de la voluntad. Pero no, se quedan en ese cuento ya más que masticado, donde por ejemplo tenemos a San Agustín, que las cuatro vías, nada que hacer, impecable, excelente trabajo, pero si nos vamos por ejemplo al tema de la virtud, se enfocó más que nada en la bondad y en la misericordia, y también mencionó la disciplina, pero desde un tema de autodisciplina y no el de ser ejemplo disciplinario para los demás. Y el tema de los pecados capitales, en donde la mayoría de los 7 pecados son formas de lujuria, entonces no podrían ser 7 formas principales de maldad si una sola de ellas contiene a muchas de las otras. Las 3 formas principales de la oscuridad son la belicosidad, que sería el gusto por destruir, la lujuria, que sería el gusto por pervertir, y la ambigüedad, que sería el un poco de destrucción y un poco de corrupción, por mantener las cosas en la vacuidad, en mantenerlas sin sustancia. Y pues también el hombre allí tiene una botella de vino que simboliza que ella se entregó al placer de creerse intelectual y ya no está buscando nada más. Básicamente ese sería el mensaje arquetípico que entrega esta, esta imagen. El sabio se presenta desnudo, solo poseyendo el conocimiento del orden divino, mientras lo merodean las bestias buscándole un punto débil, y lo hace frente a autoridades, frente a jueces, frente a reyes, sacerdotes, papas. Y, y no importa cuál sea la consecuencia que le traiga lo que él hace, porque solo la divina justicia es testigo. Como cada uno de nosotros es amo y señor de las consecuencias que nos vamos a traer a nosotros mismos por las decisiones que tomamos, pues solamente somos nosotros mismos los que nos juzgamos. Si pasamos ya al símbolo, vemos que dice abracadabra y debajo dice QED, que sería la abreviación de descansa en paz al español, y arriba dice abracadabra, que actualmente se entiende eh, algo así como por la palabra creo, eh, que sería una distorsión de, de otra frase. Antes era
el asunto era bastante un poco más descarado y era Abracadabraxas, porque Abrasax era un nombre que tuvo Eló en otro tiempo, ya que nuestro querido Jehová eh, regularmente va cambiando de nombre para ir renovando la adoración hacia él, porque necesita esa energía, por ser un caído, necesitan tipos de oscuridad que aún contengan una más o menos buena cantidad de prana, y solo hay dos formas de oscuridad que contienen un poquito de luz, que serían la desesperanza, que tiene que ver con los rituales de sacrificio, el momento justo en que la víctima se da cuenta de que ya no se salvó, que no hay vuelta atrás, de que va a morir definitivamente. En ese momento toda su voluntad se vuelve desesperanza, y, y eso genera mucha energía, al igual que también la otra forma, que sería la adoración, que sería una forma de luz que lleva la forma del envase que creamos nosotros con nuestras mentes, el envase, el egregor que se creó, y ese egregor funciona algo así como un bidón del cual abren y sacan energía, se llenan y la cierran de nuevo y lo dejan ahí funcionando. Es básicamente como un banco de energía que tienen los inorgánicos. Eh, Originalmente, Abracadabra era Abba Kadá Efá, que significa por el Padre, por la Madre, por el Hijo, que era una referencia a la Santa Trinidad, que actualmente entendemos como Espíritu Santo, donde se reemplazó el factor de lo femenino por este Espíritu Santo para suprimir la opinión femenina a lo largo de la historia, que es algo que se está peleando actualmente, o mejor dicho, desde hace un buen rato para atrás. Eh, el símbolo de la llave del conocimiento, o llave de la sabiduría, sería un símbolo ya del tipo ideo-matemático. Ya pasamos el tema de los símbolos arquetípicos. Rápidamente hay una pasadita por el abracadabra, que se me fue mencionar que por las posiciones está haciendo referencia que el crear a través de la voluntad, el ser vida, el ser la puerta abierta, sería el camino que te da más vida, que sería lo mismo que representa el Ankh egipcio con el circulito arriba, porque te vuelves parte del orden, parte del círculo de la vida. En los extremos es prácticamente lo mismo, medias verdades en ambos lados, y el camino para abajo es lo mismo que estar hueveando en los polos, pero más rápido. Por eso es más largo que los otros dos bracitos. Eh, y claro, el descanso en paz estaría haciendo referencia a la muerte segunda, que curiosamente no es algo que vea mencionado en el falso New Age que venden de forma masiva. Y la razón es evidente, ya que si el discurso dice que la reencarnación es una trampa y que al morir eh, no hay que ir al túnel de luz, porque si haces eso te van a volver a mandar a reencarnar y vas a volver a estar encerrado en la trampa, pues la única opción que te queda es no ir al, al túnel de luz y quedarte vagando. Si te quedas vagando, pues te van a empezar a fagocitar los seres oscuros que estén cerca. Y si no tienes, bueno, eso pasaría si tienes suerte, porque si no tienes suerte podrías encontrar un camino hacia abajo y terminar llegando frente al sol negro, y terminarías siendo devorado por el sol negro y serías reseteado, tu alma sería eh, eliminada, o sea, no eliminada, es como que la borran, te borra el alma, y vuelves como un espíritu oscuro, una llamita, un fuego fatuo oscuro, y partirías como una larva astral, y de ahí el tipo de evolución que tienen los demonios, que sería el destino del que quiere huir del malvado de Miurgo, sin saberlo. Donde resulta curioso
que no mencionen este tema de la muerte segunda, que era algo muy recurrente en el gnosticismo del 1890, 1900. En los textos que he encontrado de esos años se hablaba mucho de esto, mucho de la muerte segunda, del peligro que era el entregarse a la oscuridad. Y bien, comenzamos con el símbolo ideomatemático, el, la uvita, el símbolo de la vid, tiene relación a la palabra vida. En este caso, siempre lo que está al centro de un símbolo representa al espíritu, representa a la singularidad que coordina a todo el sistema. Y se usa este símbolo de la uva básicamente porque en esos tiempos, cuando se crearon estos símbolos, tenían más probabilidades de sobrevivir tomando vino que tomando agua, porque el vino ya había sido fermentado y el alcohol mata microorganismos y era más fácil no enfermarse tomando vino que tomando agua, y por eso la uva se volvió por excelencia un símbolo de vida. Este símbolo tiene niveles, y el primer nivel sería la uva y el círculo completo, y sería referencia al primer nivel de la unicidad, que entenderíamos como el símbolo de la mónada griega. Luego vemos que está dentro de un hexágono, pero hay tres palabritas rodeando la uva, y los otros espacios tienen también palabras, pero están por el otro lado, están en otro ciclo, en otro momento. El segundo, el segundo nivel, que sería hacia adentro, sería el de la Trinidad, donde estarían símbolos como el de la triqueta celta, por ejemplo. Y lo que representarían estas tres palabras serían autosacrificio, que es la forma neutra del amor. El amor solo funciona hacia afuera. La forma masculina del amor, que sería la disciplina, el ser un agente de orden, porque el orden sostiene la vida y gracias a él la vida existe. Y la forma femenina, que sería lo relativo a la misericordia, el contener para permitir que exista la vida, como nuestro planeta conteniendo la vida dentro, o el sistema solar dentro de su campo de energía, nutriéndolo todo. Aunque el Sol es más un agente masculino para nosotros porque es el que ordena todo el sistema solar, y Gaia sería el factor de lo femenino, nosotros seríamos los hijos que viven la experiencia. En el siguiente nivel, eh, en la relación entre el primero y el segundo nivel sería el espíritu. Lo mismo pasa con el tercer nivel. En ese tercer nivel ya partimos con la base de la Trinidad y dualizaría, y por eso surgirían las 6 puntas donde estamos viendo lo que conocemos como la estrella de David. En este nivel realmente aún no existe la oscuridad. Esto es referencia a cómo nace la manifestación. El primer proceso creativo es solamente el reino de lo espiritual. Así que básicamente al llegar al 6 más el espíritu surgen 7 formas, y sería lo que en religión llaman la septuplicidad de Dios, o Dios el séptuple, que sería referencia a los 7 niveles de la conciencia, a los 7 yoes del alma. El yo existo, yo interactúo, yo armonizo, yo comunico, yo entiendo y yo me vinculo. En nuestro nivel, el orden del 7 se podría entender como dos trinidades, con la voluntad en el centro. Arriba estaría la disciplina, la misericordia y el libre albedrío, o sea, el libre albedrío, el autosacrificio. Y abajo estaría la belicosidad, la lujuria y la ambigüedad. Abajo, formando los opuestos.
Al, en el siguiente nivel llegamos al número 12 más 1, que serían 13. Si se fijan, los números que he mencionado son lo que se conocen como números maestros. El número 1, el 3, el 7, el 13, el 12 también. Los números maestros pueden verse con espíritu o sin espíritu. El 1 es 1, con espíritu es alma y espíritu, pasando a ser 2. En, en el 3 es el espíritu, lo positivo y lo negativo, o lo femenino y lo masculino con el neutro. Eh, el 4 es una forma de orden, ¿no? También es maestro, pero a nivel individual. No he visto formas del 4 que, eh, que abarquen toda la totalidad. Siempre son 4 específicos de forma ordenativa: lo lleno, lo vacío, lo semilleno y lo semivacío, el 0369 de Tesla. Y ese 4 generalmente suele girar en torno a un centro, y eso lo vuelve un 5, y el 5 sí es número maestro, lo que lleva a que el 4 no pueda existir sin el 5. Se necesita ese agente ordenativo en el centro para que existan las 4 fases. El 6 puede ser sin el centro. El 6 se puede entender como espacio, espacio creativo. El hexágono eh, se podría decir que tiene relación a la delimitación de capacidad de trabajo del espíritu. Hay 6 formas de información que rodean al espíritu, y básicamente por esa razón el hexágono eh, engloba, o es lo que es la forma que logra encerrar el proceso de la conciencia. Ese proceso que es tan eternamente misterioso de cómo exactamente funciona la voluntad. En el 13 eh, estaríamos hablando de las mismas 7 del nivel anterior, pero dualizando, y aquí ya sí surge un nivel oscuro en el cuarto nivel. ¿Por qué? Porque hay 3 arriba que están limpios. Luego viene el cuarto, que es el neutro, y ese sí tiene un poquito de oscuridad, y luego los otros 3 sí van a tener un porcentaje mayor de oscuridad, porque todo en las densidades se maneja por proporciones y en un juego de reflejos invertidos. El 1 es invertido al 7, el 2 es invertido al 6, el 3 es invertido al 5. El 4 tiene su forma trina en su propio nivel, a nivel de chakras. Por eso tenemos 2 brazos y un corazón. Son las extensiones de la dualización del cuarto en el horizonte. Eh, el yo existo tendría la forma negativa, que sería el miedo, y la forma positiva, que sería el valor. El yo interactúo tendría la forma negativa de la lujuria, el exceso, y el lado positivo sería el autocontrol. El tercer nivel del yo soy yo estaría para el lado negativo el ego, eso que creemos ser, y en el lado positivo estaría la identidad, que es eso que realmente somos, lo que le entregamos al mundo. En el yo armonizo suele funcionar como una sola cosa, porque como voluntad generamos eh, un equilibrio estable de lo que somos. Generalmente, a veces nos podemos alocar y se nos pueden ir las emociones de las manos, pero por lo general somos relativamente planos en cómo somos. Y ese estado surge de una lucha entre el orden que nos imponen, este orden que nos impone el sistema, lo que nuestra alma sabe que es el verdadero orden, y lo que nosotros aceptamos de ambos lados, que es lo que vamos agarrando, y eso es lo que termina resultando como el, algo así como el espectro de fuerza de voluntad que vamos a tener. Así que
básicamente la dualidad que se genera ahí en el cuarto chakra sería el tema de vivir en servicio hacia la vida o ser un tirano que impone sus propias reglas. En el quinto nivel, el yo comunico, estaría la dualidad de comunicar verdad o comunicar mentiras. En el sexto nivel del entendimiento estaría el entendimiento real y el entendimiento falso. Un entendimiento lleno de ignorancia porque no es capaz de responder lo básico de un entendimiento, que es el origen, mecanismo y función de un fenómeno. Repetir incesantemente cómo sería ese fenómeno de forma absoluta es simplemente huir a la ambigüedad. Después del 12, ya en este cuarto movimiento, eh, nos dejan entrever que quedan tres movimientos más. El siguiente movimiento sería en base al número 24 y tendría relación a una frase en la Biblia que dice, eh, y vi sentado en el trono al semejante al Cristo, refulgente de esmeralda y cornalita, rodeado de 24 ancianos. Ahí, si contamos, dice 24 más 1, serían 25. El 25 es un 5 por 5, que es raíz de 5, y la raíz de 5 es, o sea, es 5 al cuadrado, y el 5 es importante porque la raíz de 5 en nuestra densidad es phi, y esa raíz de 5 lleva a que la mejor forma sea la de la estrella de 5 puntas, y por eso tenemos esta forma, y los seres de otros planetas también tienden a tener esta misma forma, que es lo que llaman el arquetipo adámico, la forma del pentagrama. Eh, Ya en el tema del 24 nos estaríamos pasando al símbolo del árbol del Kabbalah, que para los que entiendan de Kabbalah son 22 esferas, y yo les estoy hablando de 25, donde habrían dos que están borradas, inexistentes, suprimidas completamente, que sería la esfera número 24, que sería el Bodhisattva, ya que la esfera número 1, la de más abajo, sería el arquetipo de la bestia, el funcionar netamente por el instinto y por el placer, la búsqueda de poder, usar el miedo como arma y bla, 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 todo lo que conlleva el usar toda la oscuridad como recurso, como herramienta, que sería básicamente lo que nos muestran en la película Fragmentado, donde el chico logra esta personalidad número 23, donde realmente deberían haber sido 24, porque faltó la personalidad del sabio. No hubo ningún personaje que jugara el rol de ser el espiritual, su lado divino. El 25, la esfera 25, estaría en el centro junto a la misma esfera del centro. La voluntad y el espíritu no son la misma cosa. El prana es la sustancia y la voluntad es la fuerza. Sería como la distancia entre la ola y el agua. Una es sustancia y la otra es fuerza. De ahí del 24 eh, sucede un proceso diferente que aún no he resuelto por qué es así, pero en vez de trinar el 24, trina el 12 y se vuelve 36, como si los procesos fueran sesgados, como si hubiese un corte diferente. Todavía no logro sacarle la matemática a eso. Pero el asunto es que luego ese 36 sí trina normalmente y llega al 108. El, el 36 es importante porque es el mínimo de vueltas que una frecuencia realiza dentro de un toroide para generar al toroide. Eh, en este proceso de que la energía va para afuera y se da la vuelta y acelera y va girando un poquito para volver a pasar por donde mismo pasó al principio, se requieren un mínimo de 36 vueltas, porque la medida de la distancia es pi.
Entonces, al ir dando las vueltas con ese 3.14, en 36 vueltas la hace. Al dividir ese toroide, dividido en, digamos, 36 gajitos de naranja, lo dividimos en 3, pues, y surgen 108 frecuencias de la voluntad, intenciones que le podemos dar a la voluntad. Y ahí entraríamos al tema de las virtudes y lo que llamamos defectos, que realmente no son defectos, porque son cualidades de la voluntad. El problema que tienen es que son magnéticas y lo magnético tiende a destruir porque comprime, compacta y aísla. Entonces las cosas como la envidia, el odio, lo vemos como defectos, como cosas que no deberíamos tener, y es cierto, no deberíamos tenerlas, pero no son defectos. Somos perfectos en el ahora, siempre somos perfectos en el ahora. Somos perfectamente fieles a lo que somos aquí y ahora, en este momento. En el futuro nos podemos dar cuenta de qué tan errados o qué tan acertados fuimos, pero al fin de cuentas en ese ahora estábamos bien, siendo lo que somos. Eh, Eso es lo que les puedo entregar a partir de esta imagen. Espero que les haya servido de ejemplo de cómo interpretar los arquetipos al ir recolectando los conceptos que se relacionan al, al, por así decir, etiqueta o personaje que estamos viendo y el acto que está haciendo. Esas dos cosas juntas te dicen cuál es la idea que están tratando de evocar, cuál es el mensaje que te están tratando de dar. Y bueno, eso chicos, gracias por tu tiempo. Eh, si tienen alguna pregunta, háganla. Suscríbanse, compartan, campanita y todo eso. Gracias chicos, hasta la próxima. Bye.